Hola a todos. En este video vamos a ver el desarrollo de la herramienta diccionario de datos, cómo construimos el diccionario del comprobante a recibo. Como ejemplo tenemos dos recibos sobre el cual nuestra empresa realiza la cobranza y emite dicho documento. Bueno, primero, para tener en cuenta, ¿cuáles serían los datos que nosotros, mirando un recibo, vamos a tomar para construir el mismo? Bueno, esos datos van a ser los que en sí van a ser propios de un comprobante, y yo comparando un comprobante contra otro, voy a notar que los datos difieren en función de la cobranza que estoy realizando. Entonces, en este comprobante vemos que los datos que se completan sobre el mismo en sí van a ser los que yo voy a tomar para volcarlos al diccionario de datos. Pero también tenemos otros datos que, si bien están preimpresos en el recibo, nos van a ser de utilidad, como ser el número de recibo. ¿Bien? Entonces, si yo miro un comprobante, vemos que, bueno, difieren los datos con los cuales se van completando el mismo, ¿sí? Pero bueno, el número de comprobante es un dato que identifica al recibo y que en sí, bueno, va a diferir en la medida que yo vaya realizando distintos recibos a mis clientes. Entonces, los datos de la cabecera en sí nosotros no lo consideramos porque son los datos de nuestra empresa y va a ser el mismo conjunto de datos para todos los recibos, ¿sí? Después, como ya dijimos, el número de comprobante, en este caso el número de recibo, lo vamos a incluir. Lo mismo pasa con la fecha. Los datos del cliente, que sería en este caso el que nos está abonando y nosotros estamos tomando ese pago, y en función de eso estaríamos eh, realizando la cancelación de una o más facturas que el cliente nos adeuda. Entonces, vamos a ir trasladando estos datos al mismo diccionario. Entonces, primero, bueno, le ponemos un nombre, en este caso directamente lo llamamos recibo. Vamos a ir viendo cómo quedaría construido el mismo. Entonces, acá tendríamos lo que en sí sería el diccionario. Entonces, en este caso ponemos el nombre recibo, un signo igual. Entonces, lo que coloquemos a la derecha del signo igual sería el contenido del diccionario que invocaría en este caso a el diccionario recibo. Bien, entonces, bueno, dijimos que estos datos no los vamos a considerar porque son los datos de nuestra propia empresa y en sí no van a diferir de un recibo a otro. Entonces no es ninguna información propia de este comprobante. Entonces tenemos un número de recibo, ¿sí? Que lo vamos a llamar rex número, ¿sí? Entonces el valor que va a contener este dato va a ser el número de recibo. Después vamos a dar la fecha de recibo, que incluimos en el dato RexFec. Después acá tendríamos, en este caso, el nombre del cliente, ¿sí? Y después acá tenemos un dato que más adelante vamos a darle una mención especial, que sería el total en pesos de lo que totaliza el recibo. Entonces, vamos a poner el nombre del cliente,
y el total en letras del total del recibo, ¿bien? Después nosotros tenemos acá lo que sería el número de cliente. Este número de cliente sería un código interno que nosotros le damos a cada uno de nuestros clientes. Entonces hasta acá tendríamos el número de recibo, la fecha, el nombre del cliente, el total en letras del monto del recibo, el número del cliente. Bueno, ahora tendríamos que involucrar todos estos datos, que sería el detalle de la o las facturas que el cliente estaría abonando, ¿sí? Tengamos en cuenta que puede abonar una factura en forma parcial o total. Como no sabemos la cantidad de facturas que adeuda, que estaría abonando en este caso, abrimos una llave. La simbología de la llave a nosotros nos permite, ¿sí?, iterar el conjunto de datos que contiene dicha llave, la cantidad de veces que menciona el subíndice de la misma. Entonces, yo al hacer una llave de 1 a n, estoy diciendo que ese conjunto de valores se va a iterar al menos una vez y a lo sumo n. Al menos una vez, porque en sí, cuando estoy realizando un recibo, ¿sí?, ya doy por hecho que el cliente va a abonar al menos una factura. Y a lo sumo n. Bueno, ya viendo qué datos vamos a involucrar dentro de la llave, vemos que el recibo tiene el número de comprobante, que en sí sería el número de factura, el importe, que este importe, como yo mencioné antes, puede ser el importe total de la factura o un importe parcial, es decir, abona, no abona la totalidad, sino un pendiente que quedó de la factura, o simplemente abona un monto determinado. Después, acá tenemos lo que sería un descuento. Este descuento a veces está implícito en función, generalmente se da con el plazo lo cual está abonando, ¿sí? O sea, si está cancelando la factura dentro de un plazo predefinido, tiene un descuento, u otro descuento, directamente no tiene ningún descuento. En este caso vemos que estas facturas que está cancelando se la está haciendo un 5 más 5 de descuento. Bueno, después tendremos el importe neto, que sale del cálculo del importe que está abonando menos estos 2 5 aplicados, ¿sí? Y la sumarización de todas las facturas que cancela. En este caso está abonando 3 facturas. Si nos trasladamos al diccionario, vamos a ver entonces que dentro de la llave tenemos el número de factura, el importe, el descuento y el valor neto. Bueno, acá vemos que el descuento está colocado entre paréntesis, ¿sí? El símbolo paréntesis dentro del diccionario significa que es un dato opcional. Esto se debe a que no necesariamente todas las facturas que abone van a tener un descuento implícito, puede no tenerlo. Y después de esto tendríamos el total de todas las facturas abonadas.
En este caso lo llamamos como rex.docfac. Bueno, una vez descrito lo que sería la parte de las facturas que se están pagando, pasaríamos al detalle de los valores y o efectivo con los cuales está cancelando la factura, ¿sí? Es decir, con los valores que está pagando en este momento. Si vemos los dos recibos, por ejemplo, en el primer recibo está pagando con un cheque, ¿sí? El total del recibo, es decir, está cancelando facturas por este importe y abona dicho total con un solo cheque. Si nos trasladamos y vemos el otro ejemplo del otro recibo, simplemente paga con efectivo y no entrega ningún cheque. Se puede dar el caso que pague una parte con cheque y otra parte en efectivo. Entonces, pasamos a describir lo que sería el diccionario de la parte de cheques. Volvemos a abrir una llave por el mismo hecho que hicimos antes con las facturas. Como puede entregar más de un cheque, pero también puede entregar efectivo y no entregar ningún cheque, ¿sí? Usamos la llave, pero la llave la empezamos a enumerar desde cero. Entonces, con esta llave de 0 a n, ¿sí? Contemplamos el caso del primer recibo en la cual paga en efectivo y no paga con cheque. Dentro de la llave de la representación de la información de los cheques, tenemos un código de banco, un nombre del banco, un número de cheque, la fecha del cheque y el importe del cheque. Y después cerramos la llave. Bueno, después he mencionado el tema de los datos inherentes al cheque, ¿sí? Vamos a ver qué otros datos nos quedan. Bueno, acá tenemos lo que sería un campo de observaciones en la cual la persona que está confeccionando el recibo, si quiere hacer alguna mención referido a este pago, lo puede hacer en este apartado. Después tenemos la firma, ¿sí?, de la persona que está constituyendo el recibo. Y por último tenemos los totales, ¿sí?, en los cuales los totales tenemos el cheque, es decir, que sería la sumatoria de todos los cheques recibidos, el efectivo, en este caso, si paga una parte o la totalidad en efectivo, total en otros valores, ¿sí?, es decir, si abonan en otro valor que no sea ni cheque ni efectivo, iría en este apartado, y después el total. Pasamos al diccionario. En el diccionario vamos a ver que tenemos el campo observaciones, que lo pusimos entre paréntesis como opcional. El dato firma, después el total de cheques, el total de efectivo, el total de otros valores y el total general, ¿sí?, que sería la sumatoria
de lo que se está abonando. Bien, entonces acá tendríamos en sí lo que sería la traslación de lo que nosotros consideramos datos que nos interesan y que deben estar dentro de la información que yo voy a guardar de cada recibo que voy a constituir. Bien, con respecto a los datos que nosotros vemos, ¿sí?, ya sean preimpresos o que se van anotando dentro del comprobante, me quiero detener en dos datos, que uno es el importe en letras y otro es la firma, ¿sí? Bueno, dentro del tema de diccionario de datos, se dice que los datos que se obtienen por cálculo pueden omitirse y no formar parte del diccionario. Entonces, a no ser que sea un dato de relevancia. ¿Qué quiere decir de relevancia? Que es un dato que generalmente se usa para consultar, entonces, por más que se obtenga por cálculo, igual yo lo voy a involucrar dentro de mi diccionario. Entonces, como en este caso el importe en letras yo lo puedo obtener por cálculo, ¿sí? Es decir, que yo sabiendo cuál es el total de mi recibo, puedo construir la leyenda de cómo sería el total escrito en letras. Bueno, entonces ese sería un dato que nosotros podríamos no incluir dentro del diccionario. Y otro dato sería el caso de la firma. La firma en sí misma es un dato que yo puedo digitalizar y almacenar y por ende formar parte de mi diccionario como un dato más. Pero en este caso, dado el comprobante que es y la relevancia que tiene la firma, generalmente no es un dato que se involucra dentro del diccionario de datos, el hecho de poner la firma como tal, ¿sí? Pero en otras circunstancias el dato firma es tenido en cuenta. Entonces, esos serían los dos datos que podrían omitirse en función de lo que recién estuvimos comentando. Bien, ahora pasaríamos a ver, digamos, cuál sería la forma de estudiar todos los comprobantes de manera que uno pueda encontrar una asociación, ¿sí?, y poder retener a la hora de tener que hacer el diccionario de un comprobante dado, cómo poder armarlo sin estudiarlo de memoria. Bueno, primero tengo que entender y saber el comprobante qué función tiene, para qué sirve, ¿no es cierto? Y en base a eso es como que voy a definir bloques de datos. Entonces, bueno, todo comprobante sabemos que va a tener, en la mayoría de los comprobantes, un número de comprobante y una fecha de comprobante. Entonces, ese ya sería un primer apartado sobre lo cual siempre tengo que tener en cuenta, ¿sí? Que más allá de que sea un recibo u otro comprobante, siempre va a tener una fecha y un número de comprobante. Después, cuando hablo de recibo, ¿sí?, yo estoy diciendo que estoy cobrando a un cliente el pago de una o más facturas.
y el mismo me está abonando con un conjunto de valores, ¿sí? Entonces, ahí, digamos, tendríamos como 3 bloques de datos, ¿sí? Entonces, ¿quién me está abonando? ¿Sí? ¿Qué me está abonando? ¿Y con qué me está abonando? Entonces, de esa forma, yo ya puedo tener una asociación de qué datos tendría que involucrar en mi diccionario. Entonces, ahí tendríamos los datos del cliente, los comprobantes que está abonando, ¿sí? Y de qué forma está abonando. Este análisis, por ahí, digamos, es como que haciéndolo para cada comprobante, no tengo la necesidad de estudiarme en sí todos los datos que tiene cada comprobante, sino a través de este paso intermedio ya, digamos, es como que localizo y le encuentro una lógica a la forma de poder armarlos. Y bueno, y otro bloque en sí que también, al igual que el bloque 1, que sería la fecha y el número de comprobante, que va a estar en la mayoría de los comprobantes, sería el bloque de totales, ¿sí? Que en este caso de recibo sería los totales en efectivo más los totales en valores. Bueno, y eso en sí constituye el total del recibo. Así, de esta manera, nosotros podemos tener una noción de cómo armar un diccionario y no tener que estudiar de memoria, ¿sí?, cada uno de los datos. Bueno, con esta guía estaríamos dando por concluido el desarrollo del diccionario. Espero que le haya sido de utilidad.